millonario en pánico al escuchar a la mendiga negra advertir sobre explosión en el auto. Clara apretó los puños. El nudo en la garganta era insoportable. Estaba pegada a la esquina, envuelta en una chamarra sucia que apenas la protegía del frío que calaba los huesos. Sus ojos, brillantes y cansados, no se despegaron ni un segundo del hombre que avanzaba con paso decidido hacia ese imponente auto negro, reluciente, tan fuera de lugar en su mundo gris. Él era Octavio, impecable, elegante, con un traje que parecía cortado a la medida de su fortuna. Su sonrisa arrogante y su porte altivo eran un insulto silencioso contra las calles donde Clara vivía. De repente, algo se movió en la penumbra cerca del vehículo. Dos hombres, escurridizos, con miradas rápidas y nerviosas, se agacharon con prisas sospechosas, manipulando con manos torpes un bulto pequeño junto a las ruedas. El corazón de Clara estalló en un golpe seco. Un frío helado se le coló como un cuchillo. Era un miedo puro y directo, mezcla de adrenalina y terror que la paralizó un instante, hasta que decidió que no podía callar. Sin pensar, se lanzó hacia Octavio. Su voz rasposa cortó el aire. «Señor, el auto, hay una bomba. Es peligroso, rápido». La piel de Octavio se erizó. Su mundo perfecto tembló en esa alerta inesperada. Al principio, su gesto mostró incredulidad y desprecio disfrazado, pero cuando sus ojos se encontraron con el pánico genuino en ella, un destello de duda destrozó su confianza. «¿Bombas? ¿Tú qué sabrás?», masculló, pero el temblor en sus labios dijo lo contrario. Unas voces murmuraron entre la gente que empezaba a agitarse. «Mira quién grita», dijo un tipo con desprecio. Pero otros cruzaron miradas nerviosas. El silencio se volvió denso, solo roto por el sonido leve y amenazador del tráfico y la música confiada que escapaba de la fiesta en la esquina opuesta. Octavio sacó su celular temblando y llamó a la policía. Paralelamente, Clara sintió un sudor frío cubrirle la espalda y una ráfaga de esperanza abrir un resquicio ante tanta oscuridad. Los minutos se arrastraron. La tensión era un cuero apretado que casi se rompía. La expectación de los curiosos, el crepitar de las hojas movidas por el viento y el pulso acelerado de ambos protagonistas se fundían en una escena cinematográfica. Finalmente, las sirenas reventaron la noche. La policía llegó justo a tiempo, advirtiendo sobre el paquete sospechoso y desactivándolo sin mayores daños. El suspiro colectivo fue un golpe casi tangible contra la opresión del miedo. Pero ni el alivio borró la certeza de que algo mucho más oscuro y peligroso estaba a punto de romperse por completo. Entre los agentes circulaban informes confidenciales. Alguien cercano a Octavio estaba implicado en un entramado corrupto y criminal. El hombre millonario no tardaría en descubrir que su propia fortuna era una trampa. Mientras todo esto explotaba en su mundo, Clara, todavía temblando, debía decidir si confiar en ese extraño que por primera vez la había escuchado y protegido. Esa noche, la casa de Octavio se convirtió en un refugio improbable. Lorena, su esposa, y la pequeña Elena miraban a Clara con una mezcla de incredulidad y esperanza. Allí, Clara vislumbró una vida que jamás pensó posible. Pero la oscuridad no se rendía tan fácil. Las amenazas crecían, y la joven, con un pasado doloroso que la laceraba, encontró la fuerza para usar su verdad como escudo. Sería testigo clave en la batalla contra la corrupción y la fundación que soñaba crear en memoria de su padre desaparecido. Parecía acercarse a ser más que un anhelo, su última tabla de salvación. Mientras se acercaban al tribunal, el aire estaba cargado de miedo y determinación.
Clara conocía el vacío que dejaba el abandono, pero también el fuego que la mantenía en pie. ¿Podrían ella y Octavio enfrentar la tormenta? ¿O sería la sombra del pasado de Clara la que arrasaría con todo? Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y en esa incertidumbre nació una pregunta que quemaba sin cesar. ¿Lograría Clara vencer sus propios demonios y proteger a quienes con tanto esfuerzo había comenzado a amar? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las luces del tribunal eran frías y deslumbrantes. Clara avanzaba con paso firme, aunque su corazón golpeaba descontrolado en su pecho. Sentía el peso de miradas curiosas y criticantes, pero supo que no podía dar marcha atrás. Octavio estaba a su lado, visiblemente inquieto. Ella podía percibir su miedo, la presión que lo envolvía. Era un mundo nuevo para ambos, un desafío que nadie les había enseñado a afrontar. Sin embargo, el verdadero duelo no había comenzado aún. La sala se llenó de un murmullo creciente cuando el juez entró, marcando el inicio de lo que podría ser el momento que cambiaría sus vidas. Clara respiró hondo. El aire parecía estar cargado con la electricidad de los secretos. El primer testigo fue un hombre robusto, con cicatrices en el rostro que narraban batallas pasadas. Su voz resonó en la sala. «Octavio, tú y tu familia tienen las manos manchadas de corrupción», declaró sin titubear. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Clara sintió cómo las rodillas de Octavio flaquearon por un segundo. Pero él se recompuso. Sus ojos se endurecieron. «Eso es una mentira», respondió, intentando mantener la calma. El hombre siguió hablando, sacando a la luz detalles oscuros sobre la fortuna de Octavio. Clara sintió que el aire desaparecía, y el nudo en su garganta se convirtió en una bola de acero. Todo lo que había creído sobre el hombre a su lado se tambaleaba. Entonces, cuando menos lo esperaban, el abogado de la defensa presentó una grabación. Las luces de la sala se atenuaron y la pantalla se encendió. Clara tragó saliva, mientras se veía la imagen de un encuentro clandestino. Octavio, en la penumbra, riendo con un grupo de hombres que Clara nunca había visto. Hombres rodeados de dinero en efectivo, bolsas sospechosas, y entre ellos, un rostro que hizo que el corazón de Clara se detuviera. Era su padre. La sala estalló en murmullos. El rostro de Clara se descompuso en un instante. Una oleada de confusión y traición la abrumó. ¿Cómo era posible? ¿Su padre en un escándalo de corrupción? Entonces realizó una conexión rápida. Su padre había desaparecido años atrás, arrastrado por un mundo que no comprendía. Y el hombre a su lado estaba asociado con ese mismo destino. Octavio, aturdido, se volvió hacia ella. «Clara, yo no sabía», intentó justificar, pero su voz sonó lejana, como si viniera de otro mundo. No era solo su futuro lo que estaba en juego. Era la memoria de su padre, un hombre que había luchado en la vida con honestidad. El dolor y la traición amenazaban con consumirla.
Clara sintió que la rabia brotaba en su interior. ¿No sabía? ¿Qué más te han ocultado? ¿Quién eres realmente? Estaba gritando, pero no podía callar. La verdad, aunque devastadora, parecía ser la única arma que le quedaba. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Los rostros se volvieron hacia ella, esperando su siguiente movimiento. El abogado de la acusación aprovechó el silencio. ¿No es cierto, Octavio, que tu fortuna se construyó sobre mentiras? Y Clara, ahora te enfrentas a una verdad que ni imaginas. Ven aquí, mira bien. El hombre activó otro video. La imagen mostró a Octavio en una transacción secreta, en un despacho conocido por su notoriedad criminal. Clara sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Acaso Octavio había estado jugando con su vida, sabiendo que su vida estaba enlazada a un destino oscuro? Todo se volvió un torbellino. Clara sabía que al salir de esa sala, nada volvería a ser igual. Las piezas de un rompecabezas más oscuro se acababan de ensamblar y la sombra del pasado clamaba su venganza. La verdad estaba ahí, al borde, a punto de estallar en sus caras. ¿Podría Clara creer algo de lo que Octavio había dicho? ¿O lo que una vez creyó sería arrastrado por la corriente de toda una vida de mentiras? Las luces brillantes seguían sobre ellos, pero la verdadera oscuridad apenas comenzaba a desvelarse. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se había quedado atónita, paralizada por la revelación. Las luces del tribunal iluminaban las miradas entrelazadas de la multitud. Todos desconcertados. La imagen de su padre en esa grabación la destrozaba por dentro. El mundo ya no tenía sentido. Octavio, visiblemente afectado, intentaba acercarse, pero cada paso parecía un eco en la sala. Clara lo miró, y en su mente solo resonaban preguntas. ¿Cómo se atrevió a involucrarse con personas sobre las cuales ella había soñado encontrar respuestas? ¿Qué más estaba ocultando? Justo en ese instante, los murmullos empezaron a resonar como una tormenta, como si la sala misma fuera un ser vivo, respirando inquietud. «¡Basta!», Clara gritó, rompiendo la tensión, y el eco de su voz atravesó cada rincón del lugar. «Tú no puedes hacer esto, Octavio. Todo esto, tú sabías». La rabia se apoderaba de ella, la adrenalina corría por sus venas, como si su cuerpo estuviera cargado de electricidad. «Clara, escúchame». Octavio intentó avanzar, pero una infinidad de ojos los miraba sin piedad. La presión era palpable. De repente, la puerta del tribunal se abrió de golpe. Un nuevo personaje entró en escena. Una mujer con una chaqueta negra y mirada desafiante. Era uno de los abogados del caso, pero su presencia era mucho más impactante. «¡Detengan el juicio!», gritó, y sus palabras resonaron como un disparo en la sala. La multitud se quedó en silencio. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. La mujer avanzó con confianza, como si estuviera a punto de revelar el secreto más oscuro de la historia. «Lo que está sucediendo aquí va más allá de lo que imaginan. Clara, deberías saber la verdad sobre Octavio y tu padre». Las palabras se precipitaron como un torrente, y el murmullo regresó a la sala, ahora lleno de confusión y miedo. «Tu padre, él no. Solo estaba involucrado en el escándalo». Ella dio un paso al frente, señalando a Octavio. «Él era parte de un plan mucho más grande. Tu padre era el líder de una organización criminal». El corazón de Clara se detuvo. El impacto de aquellas palabras era como un puñetazo que la dejó sin aliento. Su mente comenzó a girar. Todo lo que había creído
Cada recuerdo dulce y hermoso de su padre se convertía en humo. Esa figura fuerte que siempre había admirado se desplomaba en su mente, revelando un hombre diferente. «No», gritó Octavio. La desesperación era evidente en su rostro. «Clara, eso no es posible. Tu padre era...» Pero su voz se apagó ante la mirada devastadora de Clara. Ella sentía que toda su vida se derrumbaba. Las lágrimas eran un torrente, pero no las de tristeza. Eran de puro choque. ¿Quién eres en realidad, Octavio? ¿Qué? ¿Has estado ocultando? La abogada sonrió con desprecio. La conexión entre ellos fue siempre más profunda de lo que pensaban. El juego que estás jugando es más peligroso de lo que jamás imaginaste, Clara. Antes de que pudiera asimilar la magnitud de sus palabras, el sonido de sirenas se escuchó nuevamente, esta vez más cerca. Clara miró hacia la puerta y vio a varios hombres de seguridad, con miradas amenazantes. Todo estaba a punto de desmoronarse. La sala se volvió un caos. Gritos, gente empujándose, puertas abriéndose. Y en medio de todo eso, Clara comprendió que sus decisiones, su lucha, todo lo que había creído conocer, ahora giraba en un abismo de traiciones. Ella no era solo una víctima, era el núcleo de una tormenta inesperada. La revelación supuraba desesperación y miedo, mientras su corazón latía frenéticamente. ¿Era posible que las personas a las que había amado realmente podía enfrentar esa verdad sin que la destrucción la consumiera? A su alrededor las sombras se alargaban. Las luces del tribunal, antes brillantes, ahora comenzaban a apagarse lentamente. ¿Sería capaz de encontrar la verdad en medio de esa oscuridad? Una duda carcomía su ser, y justo cuando se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba, una voz familiar llamó su atención desde la multitud. Y el mundo cambió de nuevo. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se había quedado atónita, paralizada por la revelación. Las luces del tribunal iluminaban las miradas entrelazadas de la multitud. Todos desconcertados. La imagen de su padre en esa grabación la destrozaba por dentro. El mundo ya no tenía sentido. Octavio, visiblemente afectado, intentaba acercarse, pero cada paso parecía un eco en la sala. Clara lo miró, y en su mente solo resonaban preguntas. ¿Cómo se atrevió a involucrarse con personas con las que ella había soñado encontrar respuestas? ¿Qué más estaba ocultando? Justo en ese instante, los murmullos empezaron a resonar como una tormenta. Como si la sala misma fuera un ser vivo, respirando inquietud. ¡Basta!, Clara gritó, rompiendo la tensión, y el eco de su voz atravesó cada rincón del lugar. Tú no puedes hacer esto, Octavio. Todo esto, tú sabías. La rabia se apoderaba de ella. La adrenalina corría por sus venas, como si su cuerpo estuviera cargado de electricidad. Clara, escúchame, intentó avanzar, pero una infinidad de ojos los miraba sin piedad. La presión era palpable. De repente la puerta del tribunal se abrió de golpe. Un nuevo personaje entró en escena, una mujer con una chaqueta negra y mirada desafiante. Clara no tenía idea de quién era, pero su presencia era imponente. «Detengan el juicio», gritó, y sus palabras resonaron como un disparo en la sala. La multitud se quedó en silencio. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. La mujer avanzó con confianza, como si estuviera a punto de revelar el secreto más oscuro de la historia. Lo que está sucediendo aquí va más allá de lo que imaginan. Clara, deberías saber la verdad sobre Octavio y tu padre. Las palabras se precipitaron como un torrente, y el murmullo regresó a la sala, ahora lleno de confusión y miedo. Tu padre, él no solo estaba involucrado en el escándalo. Ella dio un paso al frente, señalando a Octavio.
Él era parte de un plan mucho más grande. Tu padre era el líder de una organización criminal. El corazón de Clara se detuvo. El impacto de aquellas palabras era como un puñetazo que la dejó sin aliento. Su mente comenzó a girar. Todo lo que había creído, cada recuerdo dulce y hermoso de su padre, se convertía en humo. Esa figura fuerte que siempre había admirado se desplomaba en su mente, revelando un hombre diferente. «¡No!», gritó Octavio. La desesperación era evidente en su rostro. «Clara, eso no es posible. Tu padre era...» Pero su voz se apagó ante la mirada devastadora de Clara. Ella sentía que toda su vida se derrumbaba. Las lágrimas eran un torrente, pero no las de tristeza, eran de puro choque. «¿Quién eres en realidad, Octavio? ¿Qué has estado ocultando?». La abogada sonrió con desprecio. La conexión entre ellos fue siempre más profunda de lo que pensaban. «El juego que estás jugando es más peligroso de lo que jamás imaginaste, Clara». Antes de que pudiera asimilar la magnitud de sus palabras, el sonido de sirenas se escuchó nuevamente, esta vez más cerca. Clara miró hacia la puerta y vio a varios hombres de seguridad, con miradas amenazantes. Todo estaba a punto de desmoronarse. La sala se volvió un caos. Gritos, gente empujándose, puertas abriéndose. Y en medio de todo eso, Clara comprendió que sus decisiones, su lucha, todo lo que había creído conocer, ahora giraba en un abismo de traiciones. Ella no era solo una víctima, era el núcleo de una tormenta inesperada. Y justo cuando el bullicio alcanzaba su clímax, uno de los hombres de seguridad se acercó a la mujer que había interrumpido el juicio. La mira de todos seguía su movimiento, y Clara podía sentir cómo sus piernas temblaban. Entonces, la seguridad le dio un papel, y la mujer lo leyó en voz alta, dejando a todos boquiabiertos. «Octavio Martínez, estás arrestado por cargos de conspiración y lavado de dinero. La evidencia apunta a que has estado operando desde dentro de la misma empresa de tu padre, la cual ha dirigido la red criminal durante años. Clara, tu padre no es el único involucrado. Él es la pieza que conecta todo esto». El silencio fue absoluto. Clara sintió que el mundo se detenía y saltó. Su cabeza estaba hecha un caos. Octavio, de pie, con los ojos desorbitados, tremía. Su vida, su fortuna, todo caía como un castillo de naipes. Pero había algo más en juego. «Clara». La voz de Octavio era apenas un susurro, pero ella se dio cuenta de que su mirada estaba en la mujer con chaqueta negra. Era como si la conociera. «No, no puede ser». Y en un giro impactante, la mujer se retiró la chaqueta, revelando una insignia, DEA. La sala estalló en murmullos confusos. Clara sintió que se le helaba la sangre. La conexión con la ley, la verdad viva, de su padre. «¿Qué? ¿Cómo?». El aire se tornó denso, y en ese instante, el mundo se rompió en pedazos a su alrededor. ¿Sería posible que su propia historia estuviese entrelazada con un negocio criminal tan grande? Las luces del tribunal, antes brillantes, se volvieron más opacas. Todo lo que creía sobre su familia, su pasado, se estaba transformando en un abismo de traición. Un nuevo terror se desató en ella, un terror que la hizo cuestionar si realmente podía confiar en aquellos que una vez representaron seguridad. La revelación aún se deslizaba, como un volcán a punto de entrar en erupción. Las miradas se intensificaron, y entre el caos, Clara se preguntó, ¿quién podría ser verdaderamente su aliado en esta tormenta de secretos? Con el corazón en un puño y la mente desbordada, todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse. ¿Acaso podría enfrentarse a la verdad más oscura de todas, la de su propia familia? Las luces parpadeantes del tribunal
reflejaban un futuro incierto, y la incertidumbre se aferraba a ella con una fuerza implacable. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se había quedado atónita, paralizada por la revelación. Las luces del tribunal iluminaban las miradas entrelazadas de la multitud. Todos desconcertados. La imagen de su padre en esa grabación la destrozaba por dentro. El mundo ya no tenía sentido. Octavio, visiblemente afectado, intentaba acercarse, pero cada paso parecía un eco en la sala. Clara lo miró, y en su mente solo resonaban preguntas. ¿Cómo se atrevió a involucrarse con personas con las que ella había soñado encontrar respuestas? ¿Qué más estaba ocultando? Justo en ese instante, los murmullos empezaron a resonar como una tormenta, como si la sala misma fuera un ser vivo, respirando inquietud. «Basta, Clara», gritó, rompiendo la tensión, y el eco de su voz atravesó cada rincón del lugar. «Usted no puede hacer esto, Octavio. Todo esto, Ture, tú sabías». La rabia se apoderaba de ella. La adrenalina corría por sus venas, como si su cuerpo estuviera cargado de electricidad. «Clara, escúchame». Octavio intentó avanzar, pero una infinidad de ojos los miraba sin piedad. La presión era palpable. De repente, la puerta del tribunal se abrió de golpe. Un nuevo personaje entró en escena, una mujer con una chaqueta negra y mirada desafiante. Clara no tenía idea de quién era, pero su presencia era imponente. «Detengan el juicio», gritó, y sus palabras resonaron como un disparo en la sala. La multitud se quedó en silencio. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. La mujer avanzó con confianza, como si estuviera a punto de revelar el secreto más oscuro de la historia. «Lo que está sucediendo aquí va más allá de lo que imaginan. Clara, deberías saber la verdad sobre Octavio y tu padre». Las palabras se precipitaron como un torrente, y el murmullo regresó a la sala, ahora lleno de confusión y miedo. «Tu padre, él no solo estaba involucrado en el escándalo». Ella dio un paso al frente, señalando a Octavio. «Él era parte de un plan mucho más grande. Tu padre era el líder de una organización criminal». El corazón de Clara se detuvo. El impacto de aquellas palabras era como un puñetazo que la dejó sin aliento. Su mente comenzó a girar. Todo lo que había creído, cada recuerdo dulce y hermoso de su padre, se convertía en humo. Esa figura fuerte que siempre había admirado se desplomaba en su mente, revelando un hombre diferente. «No», gritó Octavio. La desesperación era evidente en su rostro. «Clara, eso no es posible. Tu padre era...» Pero su voz se apagó ante la mirada devastadora de Clara. Ella sentía que toda su vida se derrumbaba. Las lágrimas eran un torrente, pero no las de tristeza. Eran de puro choque. «¿Quién eres en realidad, Octavio? ¿Qué has estado ocultando?» La abogada sonrió con desprecio. La conexión entre ellos fue siempre más profunda de lo que pensaban. «El juego que estás jugando es más peligroso de lo que jamás imaginaste, Clara». Antes de que pudiera asimilar la magnitud de sus palabras, el sonido de sirena se escuchó nuevamente, esta vez más cerca. Clara miró hacia la puerta y vio a varios hombres de seguridad, con miradas amenazantes. Todo estaba a punto de desmoronarse. La sala se volvió un caos. Gritos, gente empujándose, puertas abriéndose. Y en medio de todo eso, Clara comprendió que sus decisiones, su lucha, todo lo que había creído conocer, ahora giraba en un abismo de traiciones. Ella no era solo una víctima. Era el núcleo de una tormenta inesperada. Y justo cuando el bullicio alcanzaba su clímax, uno de los hombres de seguridad se acercó a la mujer que había interrumpido el juicio. La mira de todos seguía su movimiento,
y Clara podía sentir cómo sus piernas temblaban. Entonces la seguridad le dio un papel, y la mujer lo leyó en voz alta, dejando a todos boquiabiertos. Octavio Martínez, estás arrestado por cargos de conspiración y lavado de dinero. La evidencia apunta a que has estado operando desde dentro de la misma empresa de tu padre, la cual ha dirigido la red criminal durante años. Clara, tu padre no es el único involucrado. Él es la pieza que conecta todo esto. El silencio fue absoluto. Clara sintió que el mundo se detenía y saltó. Su cabeza estaba hecha un caos. Octavio, de pie, con los ojos desorbitados, temblaba. Su vida, su fortuna, todo caía como un castillo de naipes. Pero había algo más en juego. Clara. La voz de Octavio era apenas un susurro, pero ella se dio cuenta de que su mirada estaba en la mujer con chaqueta negra. Era como si la conociera. No, no puede ser. Y en un giro impactante, la mujer se retiró la chaqueta, revelando una insignia. Dea. La sala estalló en murmullos confusos. Clara sintió que se le helaba la sangre. La conexión con la ley. La verdad viva de su padre. ¿Qué? ¿Cómo? El aire se tornó denso, y en ese instante el mundo se rompió en pedazos a su alrededor. ¿Sería posible que su propia historia estuviese entrelazada con un negocio criminal tan grande? Las luces del tribunal, antes brillantes, se volvieron más opacas. Justo cuando parecía que las cosas no podrían empeorar, un estruendo sacudió el edificio. Una explosión resonó desde el exterior, y el sonido fue seguido por un grito desgarrador. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todos los presentes se voltearon, aterrados, buscando el origen de la explosión. El caos reinó en la sala. Y entre el revuelo, Clara captó algo que la heló aún más. En la pantalla, la grabación había cambiado. Había otra imagen. Un hombre con una capucha, con una laptop, tecleando velozmente. Ella reconoció esa figura. Era lejana, pero su rostro le resultaba familiar. Su padre. La imagen estaba borrosa, pero había un símbolo que le erizó la piel. Era el logo de un antiguo conocido, un grupo o una mafia que había querido olvidar. Tu padre no solo estaba involucrado, él estaba detrás de todo esto. El ataque no fue un accidente, Clara. Fue una advertencia, dijo la abogada. Su tono grave se mezclaba con el eco del pánico. Clara sintió que el círculo había cerrado. Todo lo que creía saber se desmoronaba. ¿Cómo podía ser que la verdad detrás de su padre, su vida, los sueños que había tenido se unieran en este mar de traiciones? ¿Qué significaba esto para ella? ¿Podría confiar nuevamente en alguien, incluso con su propia familia y su amante en el centro de esta tormenta? La sala, ahora un conjunto de pánico y caos, añoraba respuestas que parecían escaparse con cada segundo. En el clamor de dudas y miedo, la única certeza que tuvo Clara era que esta batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de encontrar la verdad en medio de tanto horror? Las luces parpadeaban y ella estaba atrapada entre la bruma de secretos, a la espera de un próximo giro devastador. El estruendo de la explosión aún resonaba en los oídos de Clara, cuando la sala se sumió en un caos total. La gente gritaba, algunos se empujaban hacia la salida, otros caían al suelo, aterrorizados. Clara parpadeó, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se llenó de humo. Su mente daba vueltas, y el silencio momentáneo que siguió al estruendo la llenó de un profundo horror. En medio del pánico, Clara vio a Octavio.
Su rostro estaba pálido. Parece que de repente había envejecido. Intentaba abrirse camino entre la multitud, pero la gente lo empujaba, ignorando su desesperación. ¡Clara!, gritó, pero su voz se perdía en el ruido ensordecedor. Ella se sintió atrapada en una tormenta. Su corazón latía con fuerza. Las imágenes de la grabación de su padre en el tribunal aún danzaban en su mente. ¿Acaso todo lo que había creído sobre él era una ilusión? ¿Y Octavio era un aliado o un cómplice? La contradicción la desgarraba, pero ahora la explosión parecía desenterrar viejos secretos y miedos que había querido enterrar. De repente, otro grito rompió la atmósfera tensa. ¡Detrás de ti! Alguien chilló, y Clara giró rápidamente. Un grupo de hombres en trajes oscuros se movía como sombras entre el humo, sus rostros cubiertos con pasamontañas. Un nudo helado se formó en su estómago. Estaban armados. El caos creció. La gente empujaba en todas direcciones, mientras los hombres armados avanzaban, buscando algo o a alguien. Los gritos y el sonido de los disparos empezaron a mezclarse, pero Clara solo podía pensar en una cosa: huir. Sin pensarlo, se movió en busca de una salida, apartándose de la multitud. Octavio la atrapó por el brazo. «No, debemos quedarnos juntos», gritó, su voz llenada de una mezcla de pánico y urgencia. Clara miró a su alrededor, trató de encontrar el sentido de lo que estaba pasando, pero todo era confusión. «No puedo confiar en ti», respondió, pero el miedo en su voz delataba su inseguridad. Justo en ese momento, una figura surgió del humo. Era la mujer de la chaqueta negra, la abogada. Se acercó a Clara y Octavio. «Ustedes, vengan conmigo», gritó, y sin esperar respuesta se dio la vuelta, llevándolos hacia una salida lateral. Clara se preguntó qué haría una abogada en medio de una crisis, pero no había tiempo para debates. Guiados por ella, se escabulleron detrás de un panel de madera. Al deslizarse por la esquina, Clara se dio cuenta de que estaban en un pasillo vacío. «¿Dónde estamos?», preguntó. Su voz temblaba. La mujer respiró hondo, su codo sosteniéndose sobre su rodilla. «Lo que está pasando aquí es más grande de lo que imaginaron. Tu padre, Clara, era un pez gordo en un juego aún más grande. Pero Octavio puede ser la clave para detenerlo». Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Cómo que yo soy la clave? ¿Qué sabes?». La incredulidad la invadía, pero su instinto le decía que la mujer decía la verdad. Demasiados secretos estaban saliendo a la luz, y ella era la única que podía ayudar a esclarecerlos. La abogada la miró con seriedad. «Octavio conoce a la gente adecuada. Muchos más quieren que esto se acabe, y esto es solo el comienzo». Justo cuando estaba a punto de revelar más, un fuerte golpe resonó en la puerta. La figura de Octavio se tensó. «Se están acercando. Rápido, tenemos que salir de aquí». Clara vio al hombre que le había dicho que su padre era el líder de una organización criminal y lo que eso significaba. Pero algo cambió en su interior. Una chispa de determinación emergió. Había tantas sombras, tantos secretos, pero ahora tenía acceso a una verdad que la había estado eludiendo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, otro grito provenía del otro lado. «¡Es él! ¡Atrápenlo!». La multitud rugió y el pánico se avivó. Clara miró a Octavio, sus ojos reflejaban miedo, pero también algo más, una verdad oculta. Ella sintió su respiración entrecortada. «¿Qué has estado ocultando, Octavio?». El rostro de él se blanqueó. La puerta se estaba abriendo. Clara sabía que no podrían seguir así. Lo que se había cocido en su vida requería respuestas.
Ella necesitaba el valor para seguir adelante. Y antes de que pudiera decidir qué hacer, entró un hombre encapuchado, empujando a los presentes por un lado como si fueran hojas en el viento. Todo se volvió en cámara lenta. Clara sintió que su corazón se detenía. Aquellos en el pasillo no eran solo hombres de seguridad. Eran algo mucho más peligroso. La última mirada de Octavio le hizo darse cuenta que todo en lo que había creído era un espejismo, y en su pecho el caos era inminente, dejando una pregunta latente. ¿Confiaría en él? ¿O esto era el final de todo lo que había conocido? Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se había quedado atónita, paralizada por la revelación de su padre. Octavio, junto a ella, se veía devorado por la desesperación. Todo lo que creía, todo lo que había luchado por entender, se desmoronaba en un instante. La amenaza del caos acechaba, y el hombre del que había empezado a enamorarse estaba en el centro de ello. De repente, un estruendo sacudió el pasillo. La puerta por la que habían escapado estalló con fuerza. Las sombras de los hombres armados se adentraron en el lugar. Pero había algo más. Un grupo de hombres seguía a la abogada con rostros serios. Clara no podía más. «Tienen que irse de aquí», gritó, pero nadie parecía escuchar. La mujer con la chaqueta negra empujó a Clara y Octavio hacia un rincón. «Silencio, no debemos entrar en pánico», dijo, con una calma sorprendente en medio de la tormenta. Pero Clara sentía que sus emociones eran un torbellino. Entonces, algo impactante sucedió. Uno de los hombres de seguridad salía de su escondite, pero no era uno de los que parecía agresivo. Clara lo reconoció. Era Javier, un antiguo compañero de su padre y alguien que la familia había considerado un amigo. «Clara», gritó, sacando algo del abrigo. «Ven aquí, es una trampa». El grito resonó y en un instante la habitación quedó en un silencio espeso. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz temblando. «Tu padre, lo que creías, él no era el bueno. Tu padre fue el que organizó la explosión. Todo fue su plan para sacarte de la vida que llevabas», lanzó. Y aunque sus palabras eran confusas, unas más que otras, una verdad oscura se empezó a revelar. «No, no puede ser», murmuró Clara, mirando a Octavio. Él estaba tan estupefacto como ella. La mirada de Octavio cambiaba entre incredulidad y furia. «¿Qué estás diciendo? Mi padre era un buen hombre, no pudo haber sido parte de esto», dijo con una voz rota, pero su defensa resonaba débil. La mujer de la chaqueta negra le dio un empujón a Javier. «¿Ropa?», él asintió, su cara pálida. Lanzó a todos a este juego. Está en el fondo de todo el lío. Traicionar a su propia hija. Lo entiendo, Clara, pero la verdad es que él tiene un plan y tú eres la pieza clave. Nos necesita, a ti y a mí. Todo era una fachada. Clara sintió que la vida se le escurría. «Sáquenme de aquí. No puedo creer que mi padre haya hecho eso», gritó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La rabia la invadió. Preguntas atormentadoras llenaban su mente. Mientras el pánico crecía a su alrededor, Javier se abalanzó hacia ella. «Debes creerme. Hay más en juego de lo que crees. Hay vidas en peligro y hay un traidor entre nosotros». La tensión volvió a aumentar. La mirada de Clara giró rápidamente hacia el pasillo donde se escuchaban pasos pesados. Sabía que había poco tiempo. Entonces, el rostro de Octavio se oscureció. «¿Qué quieres decir con que hay un traidor? ¿No sabes que acabamos de entrar? No puedo creer que este fuera el camino que elegiste». Su tono sonaba a desconfianza y al mismo tiempo a frustración. La conexión que compartían se desvanecía, como si todo comenzara a quebrarse.
La abogada se enfrentó con su aire de autoridad, gritando: «No es momento para dudar. Si no salimos de aquí, todos estaremos muertos. Octavio, si quieres intentar defenderte, entonces hazlo. Pero recuerda que Clara es lo que importa aquí. Su vida está en juego». El ambiente se cargó de un silencio inquietante. La verdad empezó a calar hondo en el corazón de Clara, y ella sabía que había más preguntas que respuestas. La reputación de su padre, la persona en la que había creído, ahora se volvía más turbia que el agua de la tormenta. Todo lo que sabía estaba a punto de ser pasado por la máquina del escándalo. Entonces, con un crujido ensordecedor, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Unos hombres armados entraron, pero no estaban solos. Detrás de ellos se asomó la figura de un hombre sorprendentemente familiar. Era su padre, su rostro pálido y serio. «Lo siento, Clara, pero no hay marcha atrás. Debes elegir, ahora». La sala se llenó de murmullos, y Clara sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Su padre, su traidor y su protector, todo al mismo tiempo. La voz que la había guiado toda su vida ahora era la más peligrosa. ¿Qué elección podría hacer ahora en medio de tanto engaño? Todo se volvió un mar de confusión, y su mundo giró. Clara se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. En ese instante, en medio de la revelación impactante, quedó paralizada, atrapada entre su pasado y su futuro. La conexión que había sentido con Octavio, la fe en su padre, todo colapsaba. La pregunta resonaba en su mente: ¿podría confiar en alguna de estas personas? ¿Sabía realmente quién eran? El eco del caos rodeaba su mente, y su vida había tomado un giro devastador. La oscuridad crecía, y entre la confusión, una sombra se mantuvo. ¿Cómo podría salir de esto y salvar lo que le quedaba? Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se había quedado atónita, paralizada por la revelación de su padre. Octavio, junto a ella, se veía devorado por la desesperación. Todo lo que creía, todo lo que había luchado por entender, se desmoronaba en un instante. La amenaza del caos acechaba, y el hombre del que había empezado a enamorarse estaba en el centro de ello. De repente, un estruendo sacudió el pasillo. La puerta por la que habían escapado estalló con fuerza. Las sombras de los hombres armados se adentraron en el lugar, pero había algo más. Un grupo de hombres seguía a la abogada con rostros serios. Clara no podía más. «Tienen que irse de aquí», gritó, pero nadie parecía escuchar. La mujer con la chaqueta negra empujó a Clara y Octavio hacia un rincón. «Silencio, no debemos entrar en pánico», dijo con una calma sorprendente en medio de la tormenta. Pero Clara sentía que sus emociones eran un torbellino. Entonces, algo impactante sucedió. Uno de los hombres de seguridad salía de su escondite, pero no era uno de los que parecía agresivo. Clara lo reconoció. Era Javier, un antiguo compañero de su padre, y alguien que la familia había considerado un amigo. «Clara», gritó, sacando algo del abrigo, «ven aquí, es una trampa». El grito resonó, y en un instante, la habitación quedó en un silencio espeso. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz temblando. «¿Tu padre? Lo que creías, él no era el bueno. Tu padre fue el que organizó la explosión. Todo fue su plan para sacarte de la vida que llevabas», lanzó. Y aunque sus palabras eran confusas, una verdad oscura se empezó a revelar. «No, no puede ser», murmuró Clara, mirando a Octavio. Él estaba tan estupefacto como ella.
La mirada de Octavio cambiaba entre incredulidad y furia. ¿Qué estás diciendo? Mi padre era un buen hombre. No pudo haber sido parte de esto, dijo con una voz rota, pero su defensa resonaba débil. La mujer de la chaqueta negra le dio un empujón a Javier. ¿Ropa? Él asintió, su cara pálida. Lanzó a todos a este juego. Está en el fondo de todo el lío. Traicionar a su propia hija. Lo entiendo, Clara. Pero la verdad es que él tiene un plan y tú eres la pieza clave. Nos necesita, a ti y a mí. Todo era una fachada. Clara sintió que la vida se le escurría. «Sáquenme de aquí. No puedo creer que mi padre haya hecho eso», gritó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La rabia la invadió. Preguntas atormentadoras llenaban su mente. Mientras el pánico crecía a su alrededor, Javier se abalanzó hacia ella. «Debes creerme. Hay más en juego de lo que crees. Hay vidas en peligro y hay un traidor entre nosotros». La tensión volvió a aumentar. La mirada de Clara giró rápidamente hacia el pasillo, donde se escuchaban pasos pesados. Sabía que había poco tiempo. Entonces, el rostro de Octavio se oscureció. «¿Qué quieres decir con que hay un traidor? ¿No sabes que acabamos de entrar? No puedo creer que este fuera él. Camino que elegiste». Su tono sonaba a desconfianza y al mismo tiempo a frustración. La conexión que compartían se desvanecía, como si todo comenzara a quebrarse. La abogada se enfrentó con su aire de autoridad, gritando: «No es momento para dudar. Si no salimos de aquí, todos estaremos muertos. Octavio, si quieres intentar defenderte, entonces hazlo. Pero recuerda que Clara es lo que importa aquí. Su vida está en juego». El ambiente se cargó de un silencio inquietante. La verdad empezó a calar hondo en el corazón de Clara, y ella sabía que había más preguntas que respuestas. La reputación de su padre, la persona en la que había creído, ahora se volvía más turbia que el agua de la tormenta. Todo lo que sabía estaba a punto de ser pasado por la máquina del escándalo. Entonces, con un crujido ensordecedor, la puerta del pasillo se abrió. De golpe, unos hombres armados entraron, pero no estaban solos. Detrás de ellos se asomó la figura de un hombre sorprendentemente familiar. Era su padre, su rostro pálido y serio. «Lo siento, Clara, pero no hay marcha atrás. Debes elegir ahora». La sala se llenó de murmullos, y Clara sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Su padre, su traidor y su protector, todo al mismo tiempo. La voz que la había guiado toda su vida, ahora era la más peligrosa. ¿Qué elección podría hacer ahora en medio de tanto engaño? Sin aviso, la abogada avanzó, interponiéndose entre Clara y su padre. «No te acerques, Carlos. Sabes que no puedes salir de aquí. Tu tiempo ha terminado». El rostro del padre de Clara se llenó de furia, pero también de algo más profundo: desesperación. ¿No te das cuenta, Clara? No estoy aquí por mí mismo. Todo esto es para protegerte», gritó, su voz sonando como un trueno en la tormenta de caos. Pero de pronto, Clara se sintió abrumada. En un instante, la figura de su padre se transformó en un espectro maligno. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De tu propia traición? El aire se volvió denso, cargado de emociones. La angustia la impulsó a actuar. Pero cuando se disponía a gritar, algo inesperado sucedió. Una figura más entró, una sombra que emergió del caos. Era Lorena, la esposa de Octavio, su rostro cargado de pánico. «Clara, no, tu padre no es quien piensas», exclamó mientras sacaba un pequeño dispositivo de su bolso. En su mano brillaba una USB. Esto es la verdad, la seguridad, los vínculos.
Todo está registrado aquí, pero hay algo más que no sabes. Clara sintió una mezcla de horror y confusión. ¿Qué más puedes revelar? Supone que debo hacer con esto. Su corazón palpitaba con cada palabra. Escucha, no solo tu padre y Octavio son parte de esto. Todos hemos estado en un juego más grande. Hasta yo tenía un papel que no sabía que jugaría. El eco de su voz reverberaba en la sala, creando un peso indescriptible. La revelación quedó suspendida en el aire. Todo lo que Clara había creído, las visiones de su familia y de su futuro, se retorcían en una espiral. ¿Podía confiar en Lorena? ¿Era ella también parte del engaño? Con cada segundo que pasaba, el caos parecía crecer. La explosión aún reverberaba en su mente. Clara comprendió que la tormenta apenas comenzaba. Y en ese momento, una pregunta ardiente surgió en su interior. Si Lorena sabía todo, y su padre realmente era el villano, ¿quién más estaba involucrado? ¿Y si Octavio, el hombre que creía que la amaba, también tenía secretos oscuros que revelaría? Decidida, Clara estiró la mano por la USB que Lorena ofrecía. Lo haré. Mostraré la verdad. Pero primero, necesito saber quiénes son realmente todos ustedes. La sala se quedó en silencio y un nuevo desafío se alzaba frente a ella. Sin embargo, el eco del peligro seguía acechando en cada rincón. La oscura revelación había comenzado, y el desenlace estaba lejos de ser claro. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se había quedado atónita, paralizada por la revelación de su padre. Octavio, junto a ella, se veía devorado por la desesperación. Todo lo que creía, todo lo que había luchado por entender, se desmoronaba en un instante. La amenaza del caos acechaba, y el hombre del que había empezado a enamorarse estaba en el centro de ello. De repente, un estallido sacudió el pasillo. La puerta por la que habían escapado estalló. Las sombras de los hombres armados se adentraron en el lugar, y un grupo de hombres que seguía a la abogada se hizo visible. Los ojos se llenaron de pánico. Clara gritó: «¡Tienen que irse de aquí!», pero el griterío y la confusión la ahogaban. La mujer de la chaqueta negra empujó a Clara y Octavio hacia un rincón de la habitación. «Silencio, no debemos entrar en pánico», dijo, pero Clara sentía que sus emociones se desbordaban. Entonces, uno de los hombres de seguridad salió de su escondite, y era Javier, un antiguo amigo de la familia. «Clara», gritó, «es una trampa. Tu padre ha orquestado todo esto». El grito resonó, y la sala se quedó en silencio. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. «Tu padre, lo que creías, miente. Él ha orquestado la explosión». «No puede ser», murmuró Clara, mirando a Octavio, sus ojos llenos de incredulidad. Octavio se veía igual de confundido. «Esto no puede ser cierto, Javier. Mi padre es un buen hombre». La mujer de la chaqueta negra se movió hacia Javier, señalando con el dedo. «Cierra la boca. Necesitamos unir fuerzas, no pelearnos. Clara, él tiene razón en algo. Tu padre ha manipulado todo, pero no se trata de lo que piensas». Clara sintió que el dolor la invadía. «Sáquenme de aquí. No puedo creer que mi padre haya hecho esto», gritó, desbordada de emociones. La rabia y el miedo se apoderaron de ella, llenando su pecho de un ardor insoportable. La abogada se volvió hacia Clara, su voz firme. «Tu padre no está solo. Todos en esta sala tienen un papel en esto, incluso Octavio». «¿Qué?». Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué quieres decir con eso?». Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta del pasillo se volvió a abrir. Esta vez,
Entró un grupo de hombres encapuchados. Laura se quedaba en silencio, horrorizada. «¡Rápido! ¡Atrás todos!», gritó la abogada. La sensación de terror era palpable mientras los recién llegados levantaban armas. Clara sintió sus latidos acelerarse. Uno de los hombres se acercó a su padre, que se mantenía en pie, pálido y tembloroso. «¡Ah! ¡Carlos!», gritó uno de los hombres, su voz resonando con furia. «Tu tiempo se acabó. Sabemos lo que has hecho». Un aire de tensión llenó la sala. Clara miró hacia su padre, buscando alguna respuesta, pero él estaba helado. Solo podía mirar al suelo. «Es hora de que haya una rendición. Y tú, Clara, eres parte del trato». «¿De qué hablas?», preguntó Clara, aterrorizada. «No soy parte de esto». «No sé nada». El hombre encapuchado se adelantó. «Tus decisiones te han puesto en medio de este conflicto. Te hemos observado, y es hora de que elijas un bando». El momento era una tormenta. Todo se volvía confuso. Clara no sabía si creer a su padre o a Javier. «No sé en quién confiar», exclamó, sintiéndose atrapada en la red de traiciones. Los hombres comenzaron a avanzar. Clara sintió que no había escapatoria. De pronto alguien empujó a la abogada hacia el suelo. «¡Detente!», gritó ella, mientras el pánico llenaba la habitación. Y entonces el giro llegó con una explosión. El sonido ensordecedor la hizo gritar. Una nave de asalto voló por un lado, destruyendo parte de la pared. Todo ocurrió en fracciones de segundo. Clara sintió como el suelo se tambaleaba, y el polvo y los restos de escombros volaban por todas partes. La confusión reinó. Octavio cayó, y Clara se abalanzó hacia él intentando protegerlo. Pero en medio del caos, una sombra se movió y un personaje inesperado apareció entre la confusión. Era Lorena, la esposa de Octavio. En su mano sostenía un dispositivo y lo levantó. «Ya basta. Yo soy la responsable de esto. Háganse a un lado». Clara no podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué quieres decir?». «Tu padre no es la única pieza. He estado trabajando con el otro lado todo este tiempo. Debo recuperar el control». Su voz se desbordaba de locura. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Justo cuando todo parecía estar descontrolado, ¿quién era realmente el enemigo? ¿Quiénes estaban alineados y quiénes estaban en juego? La vida de Clara nunca había sido tan frágil, y la revelación la golpeó como un martillo. Su historia estaba a punto de caer en un abismo del que no sabía si podría regresar. Clara sintió el suelo temblar mientras una explosión resonaba a su alrededor. Todo lo que había creído y amado se desmoronaba como un castillo de naipes. La abogada, la mujer de la chaqueta negra, se interpuso entre ella y su padre, ahora expuesto como un traidor. Decidida, Clara levantó la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. «¿De verdad has planeado todo esto, papá?». «Clara, no es lo que piensas», su padre suplicó, su voz temblorosa y llena de temor. «Lo hice por ti para protegerte de un mundo que no comprendes». Los hombres armados estaban tras de él. El aire se tornaba denso con el miedo. «Esto no es protección, es manipulación», Clara gritó, su voz resonando con rabia. «He estado buscando la verdad, y tú la has violado». Lorena, mirando la escena con desconfianza, dio un paso adelante. «No podemos quedarnos aquí. Ellos vienen por nosotros. Hay que irnos». Las sombras se acercaban, empujando a la multitud hacia la desesperación. «No, vamos a terminar esto aquí y ahora», Clara exclamó, sintiendo un fuego interno. Tenía que saber de la verdad que había estado oculta. «Javier, dime cuál es el papel de mi padre en todo esto». «Él es solo un peón. Fue engañado como nosotros», respondió Javier, su mirada llena de urgencia. «Pero Clara,
Tú tienes el poder para parar esto. No sé cómo, murmuró, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. El rostro de Octavio estaba a su lado, mostrando una mezcla de asombro y apoyo. Clara, yo creeré en ti. Siempre lo haré. ¿Pero cómo puedo confiar en ti?, preguntó Clara, mirando a Octavio con desconfianza. Eres parte de este mundo de engaños. Déjame demostrarte que no soy como ellos, suplicó él. Justo cuando el caos amenazaba con consumirlos, un grito resonó entre la multitud. Era la abogada. Si no se mueven, todos vamos a morir aquí. Con un rápido movimiento, activó el dispositivo que llevaba. Una pantalla emergió del maletín, mostrando la evidencia que había recopilado. Miren, todo está grabado. La corrupción, los planes y su padre al mando de todo. No podemos permitir que estos hombres sigan con su juego. El murmullo en la sala creció. Los hombres armados hesitaron. «¡Cállate!», gritó uno de ellos. Pero la fuerza de la verdad comenzaba a abrirse paso. «Esto no terminará aquí, Carlitos», dijo el líder de los armados, su voz amenazante. «Tu hija se va a convertir en un testigo clave de su propia familia. Si luchamos juntos, podemos destruirlo», Clara dijo, su voz fuerte y decidida. Ante la mirada atónita de su padre, Clara sintió que el miedo se desvanecía. «No puedes seguir manipulándome. Te elijo a ti, pero haré lo que debo hacer». Viéndose arrinconados, los hombres armados empezaron a retroceder. «No vamos a dejar que este lugar se convierta en un campo de batalla», gritó uno de ellos, traspasando la tensión. Clara miró a su padre, a Octavio y a Lorena. «Esto es nuestro momento. Elige tu lealtad, papá. No puedo ser parte de esto si tú lo eres». «Estás desvariando, Clara. No comprendes lo que estás tratando de hacer», insistió su padre, pero ella estaba lista para enfrentarlo. El pulso de la incredulidad llenó la sala. «No más mentiras, solo respuestas». Clara finalmente gritó, su voz resonando. La tensión era palpable. Entonces, en un rugido, el grupo de hombres armados se abalanzó hacia ellos. La lucha era inminente, y en ese frenético instante, el instinto de supervivencia emergió. Clara fue la primera en actuar. Con determinación, hizo un movimiento rápido hacia la abogada y corrieron hacia la salida. «¡Vamos, ahora!», gritó Octavio, y juntos, a toda prisa, atravesaron la sala, sintiendo la adrenalina correr. El miedo se apoderaba de la situación, y el aire vibraba con promesas de traición y esperanza. Mientras escapaban, el eco de la batalla retumbaba tras ellos, pero Clara sentía que había encontrado su poder. Cuando finalmente se detuvieron en un lugar seguro, Clara respiró hondo. Su corazón acelerado, miró a los que la rodeaban. «¿Lo hicimos? ¿Realmente lo hicimos? Hoy hemos ganado una batalla, pero la guerra aún no ha terminado», dijo la abogada, su voz revelando la verdad innegable. Clara sabía que tendría que enfrentarse a los demonios del pasado, pero esta vez no lo haría sola. «Nos enfrentaremos a lo que venga juntos», afirmó Clara, eligiendo no temer más. A medida que la luz del sol empezaba a asomar, Clara miró al horizonte. La incertidumbre seguía presente, pero su valentía había despertado algo nuevo. La vida que una vez pensó perdida estaba en sus manos. Mientras se alejaban, una pregunta quedó resonando. ¿Lograrían enfrentar el verdadero caos que se avecinaba? La aventura apenas comenzaba. «Oye, este es el momento para que te unas a esta increíble comunidad. Aplasta ese botón de me gusta ahora mismo para ayudarme a alimentar el algoritmo. Y no te olvides de suscribirte ya para que no te pierdas las historias exclusivas que vienen. Tu apoyo es vital. Comenta aquí abajo con tus reacciones y teorías sobre este final.
Inunda la sección de comentarios que quiero saber lo que piensas. No esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tú eres parte fundamental de esta historia.